democracia. Siete 23 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor André Benavides, constitucionalista y académico. Antes de iniciar el diálogo sobre un tema de interés como el fin de la tabla de consumo de drogas dispuesta por el presidente, ahora viene la implementación, porque esto tiene que hacerse dentro del ordenamiento jurídico. Quería darles a conocer, por una información última, que da cuenta el portal Primicias, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, anunció que el coronel retirado Alberto Molina estará al frente de la gobernación del Guayas. Se confirma el coronel Alberto Molina Flores, nuevo gobernador de la provincia del Guayas. Bien, un gusto saludar, como siempre, al doctor André Benavides. ¿Cómo implementar esto que anunciara ya públicamente el presidente Daniel Noboa, el fin a la tabla de drogas, más allá de su repercusión en salud, el tema jurídico, el tema constitucional, el tema penal? ¿Cómo implementar este cierre de la tabla que fuera implementada, hay que recordar, en el 2013 durante el gobierno de la Revolución Ciudadana? Y de acuerdo con las estadísticas, desde ese año 2013 hasta hoy creció el consumo de narcóticos en el Ecuador. ¿Cómo implementar, cómo viabilizar cuando hay de por medio también una sentencia, la sentencia 717 CN 19 de la Corte Constitucional, que avaló la constitucionalidad de la tabla y que solo ordenó adecuar al COIP a los estándares fijados en ese fallo? Doctor Benavides, ilústrenos. Muy buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. La eliminación de la denominada tabla de drogas hay que analizarlo no desde lo político, sino desde lo jurídico. Y es claro que esto tiene algunos efectos colaterales que deben ser estudiados y revisados al momento de la aplicación del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, cuando se va a sancionar a una persona por el cometimiento de un delito de tráfico de estupefacientes. Para iniciar aquello, tenemos que tomar en cuenta que las adicciones, de acuerdo al artículo 364 de la Constitución, son un problema de salud pública. Por lo tanto, el constituyente ya nos dijo que evidentemente la criminalización del consumo sería inconstitucional, como primer punto. Lo segundo, cumpliendo con esa disposición del 364, en el año 2014, el legislador de la época estableció en el artículo 220 del COIP varias escalas para sancionar el tráfico de estupefacientes o, como se ha denominado, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y dentro de este mismo artículo ha dicho que la entidad correspondiente será la que emita justamente la tabla de umbrales respecto de quienes se pueden considerar como consumidores o como traficantes. Hasta ahí parecería que no existe ningún tipo de inconveniente. El problema se da, estimado Miguel, cuando malos policías, malos fiscales y malos jueces interpretan y aplican de manera inadecuada esta denominada tabla de drogas y el 220 del Código Orgánico Integral Penal, porque en algunos casos a personas que son adictas se los ha sancionado como si fueran traficantes, y aquellos que son traficantes, microtraficantes, no han sido sancionados bajo el pretexto de que son consumidores. Entonces, ahí tenemos el meollo del asunto.
Sin embargo, el presidente de la República, como parte de su campaña, ha dicho que va a eliminar la denominada tabla de drogas. Y respecto de aquello, algunos comentarios. El primero de ellos, estimado Miguel, es que la cuestión no es tan sencilla como se la pinta, por así decirlo. Primero, porque el artículo 220 del COIP establece la necesidad de tener esta tabla de drogas o estos umbrales. Por lo tanto, el momento que tú derogas aquello, evidentemente estás metiendo en el mismo saco tanto a consumidores como traficantes. Y yo no quisiera pensar que por el pretexto de sancionar este tipo de delitos se meta a personas inocentes que lastimosamente por la pobreza, ignorancia, desconocimiento, por temas incluso emocionales, estén bajo una adicción. Porque ahí estarían metiendo a una persona que tiene un problema de salud a la cárcel. Y la drogadicción no se sanciona o no se rehabilita con cárcel. Vamos con eso. Lo otro que a mí me llama la atención es que para la implementación se tienen que tomar varias medidas. Esto tiene que ser a través de el Comité o Comisión de Drogas en función de la ley que en su momento se expidió en el año 2016-2017. Es decir, que el Ministerio de Salud Pública deberá eliminar la tabla de drogas, porque esto no es simplemente con un decreto ejecutivo. Las cuestiones en derecho se deshacen como se hacen, y esto tiene que ser a través de una resolución de la Comisión del Comité de Drogas. No es una cuestión solo con decreto ejecutivo. Y lo siguiente, estimado Miguel, usted bien lo ha manifestado, hay la sentencia 7-17-CN-19, en el cual la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de esta tabla de drogas y nos indicó varios aspectos importantes, que esta tabla de umbrales es referencial. Es decir, que no está sujeta, no está obligado el administrador de justicia en aplicarla, porque esto lo que permite determinar es si es que la persona es consumidor, es adicto de sustancias sujetas a fiscalización. Y lo otro, la Corte Constitucional en la misma sentencia nos dijo que el hecho de superar las cantidades máximas establecidas en esta famosa tabla no es constitutivo del tipo penal de tráfico de estupefacientes. Entonces, aquí lo que ha dicho la Corte Constitucional es que lo que se debe probar en un proceso penal es que si en efecto la persona es adicta, consumidor y tiene un problema de salud pública, o en efecto la persona está cometiendo dolosamente un delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En ese orden de cosas, más allá de la eliminación de la tabla, evidentemente esta es netamente referencial. Pero aquí, como en Ecuador somos mal llevados, seguramente cualquier persona que tenga este problema de salud va a ser puesto a órdenes de la justicia y va a ser sancionado, y obviamente que deberá pasar en la cárcel, en un centro de rehabilitación social del país. Doctor Benavides, usted ha sido claro respecto del tema legal y constitucional. ¿Cuál sería el camino? Si el presidente primero en campaña ofreció, ahora ya se comprometió y dispuso. Tenemos conocimiento que este lunes, en las próximas horas, habrá una reunión en el Ministerio de Salud precisamente para tratar esto. Uno es del campo, como usted ha dicho, el tema de la salud, y otro el campo de la implementación legal y constitucional. ¿Cómo adecuar esta disposición en estas condiciones? Porque ¿acaso la Corte Constitucional no pudiera observar la decisión del gobierno del presidente Noboa? Por supuesto, Miguel, porque si el Ministerio de Salud Pública, el denominado Comité de Drogas, decide derogar esta resolución que en su momento expidió el CONCEP en el año 2013, evidentemente nos quedamos sin un insumo importante que es referencial al momento de diferenciar entre consumidores con traficantes. Ahora bien, ¿cuál sería la implementación? La implementación es muy sencilla en el ámbito legal. Simplemente te reúnes y derogas esa resolución y se acabó. Ese sería el camino. Porque también el presidente de la República, cuando hacía campaña, dijo: vamos a hacer una consulta popular respecto de aquello. Y yo decía que no era necesario la consulta popular.
Y el tiempo nos da la razón, porque el presidente tuvo que firmar un decreto ejecutivo, disponer que el Ministerio de Salud Pública implemente y con ello se bajaba. Creo que desde el punto de vista ya técnico, jurídico, me parece que esto es populismo, es una demagogia. Yo estoy totalmente consciente que no podemos solapar la situación que se vive en las calles y plazas de nuestro país en lo que tiene que ver con adicciones, que lastimosamente todos los días se ven niños, adolescentes en las calles consumiendo la famosa H. No podemos desconocer la venta y distribución de estupefacientes en las escuelas y colegios. No podemos desconocer que el microtráfico ha ganado espacio, pero la sanción o la medida para combatir aquello no es esta, sino el de política pública en materia de salud, porque estamos criminalizando la adicción. Entonces, jurídicamente hablando, la cuestión parece sencilla. Sí, eliminemos, que se siente el comité a sesionar y derogue esa tabla de umbrales. Pero los efectos colaterales que ocasiona aquello pueden ser devastadores para las familias, para niños y adolescentes, si es que no tenemos esta tabla referencial. Ahora deberán los abogados que vayan a ejercer la defensa de estas personas que tienen adicciones, tendrán que ser más prolijos en su análisis y demostrar justamente que tienen una adicción, un problema de consumo para que su cliente no vaya a la cárcel. Yo entiendo perfectamente que también se ha desnaturalizado esta tabla de umbrales, porque sí, ha generado situaciones de impunidad para que microtraficantes queden libres. En eso estamos claros. Pero el problema aquí no es de la normativa, el problema es de la aplicación. Y el problema también es de corrupción y que ciertos fiscales y ciertos jueces han favorecido a algunos. Evidentemente hay jueces buenos, hay fiscales buenos, policías honestos, pero también hay del otro lado que justamente han generado esta situación. En ese orden de cosas, estimado Miguel, yo pienso que esto se soluciona a través de tres medidas. La primera, con verdadera política pública que permita prevenir y rehabilitar a todas esas personas que han consumido sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Lo segundo, que exista una capacitación y control por parte del Consejo de la Judicatura a los operadores judiciales para que hagan su trabajo de manera adecuada y no dejen a la impunidad a los microtraficantes. Y tercero, se podría revisar la famosa tabla de umbrales estableciendo una mayor cantidad o un menor gramaje, dependiendo de estudios técnicos, y con eso dar un mayor certeza de lo que se debe entender como consumidor o microtraficante. Creo que se podrían revisar las cantidades, pero de un plumazo, tumbarse la tabla de umbrales, creo que no es un buen mensaje y eventualmente en su momento esa resolución que se tome puede ser objeto de una acción pública de inconstitucionalidad que va a ser conocida por la Corte Constitucional y ahí hará prevalecer los criterios que dijo la magistratura en la sentencia 7-17-CN/19 que justamente trata sobre la famosa tabla de drogas. Ahora, esa sentencia que usted nos recuerda, 7-17-CN/19 de la Corte Constitucional, ordenó adecuar al COIP a los estándares fijados en ese fallo. ¿Se logró implementar en el COIP hacer esa reforma para que entre en vigencia? Bueno, de alguna forma se ha tratado de reformar el COIP y vemos que todavía esto tiene problemas de aplicación. De lo que yo conozco, no se ha modificado el COIP en lo que tiene que ver con los estándares que ha establecido la propia Corte Constitucional, más allá de que en su momento se planteó una reforma a esta normativa, el 220, justamente reduciendo los gramajes respecto de el tráfico de estupefacientes en baja escala. ¿Por qué? Porque antes usted tenía que la persona que cometía este tipo de delitos tenía una sanción de hasta 6 meses, me parece.
¿Y eso qué ocasionaba? Que la persona no podía tener prisión preventiva. Entonces, el momento que tú reformaste el 220 y estableciste como sanción para el microtráfico o tráfico a mínima escala, cuya pena será superior a 1 año, ahí sí puedes dictar prisión preventiva. Eso se hizo en su momento. Pero de ahí adecuar con estándares de la Corte Constitucional, creo que esa es una tarea pendiente que ha tenido la legislatura respecto de la adecuación del Código Orgánico Integral Penal justamente a los estándares de la Corte Constitucional. Efectivamente, doctor Benavides, el artículo 220 del COIP habla del tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y señala quien oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda el tema de las drogas tendrá A, mínima escala de 2 a 6 meses, B, mediana escala de 1 a 3 años, C, alta escala de 5 a 7 años y a gran escala de 10 a 13 años. ¿Cómo ahora los operadores de justicia, de echarse abajo la tabla, van a aplicar esto? Es sencillo y este es un mensaje claro a los operadores de justicia. La tabla de drogas o tabla de umbrales de consumo es netamente referencial. En ese sentido, los juzgadores deberán hacer una diferenciación muy sencilla en función de lo que dispone esta sentencia que hemos comentado de la Corte Constitucional, la 7-17-CN/19. Es decir, que deberán establecer, conforme a las pruebas periciales, exámenes médicos legales, etcétera, si es que en efecto la persona que está siendo procesada es un consumidor o es un traficante. Y aquí a partir de exámenes médicos dirán, en efecto, la persona que tenía tanta cantidad de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en su bolsillo, en su chaqueta, en su maleta, obviamente ha sido para efectos de consumo, porque tiene un problema de salud pública, más no es microtraficante. Entonces, incluso los jueces van a tener que valorar estos criterios de la Corte Constitucional al momento de procesar y sancionar a aquellos que han sido aprehendidos con la posesión de este tipo de sustancias. Es decir, pero esto queda a discreción de los jueces, de los fiscales y jueces, que pudieran a su manera hacerlo, porque como usted bien lo recordaba, así como hay fiscales buenos, jueces buenos, hay de lo otro también, que dependiendo de la persona aprehendida, pudiera dictaminar y dar el fallo. Yo creo que aquí no queda discrecionalidad de ningún tipo de autoridad judicial, ya sea en este caso jueces o fiscales. Aquí se debe aplicar lo que dispone la Corte Constitucional y en ese orden de cosas, evidentemente, tendrán que hacer los exámenes médico-legales, las pericias correspondientes para determinar si es que en efecto existe la culpabilidad. Es decir, que esa persona se está dedicando al tráfico de estupefacientes. Así que eso de dejar la discrecionalidad, ya te encontramos, pesamos y te vas a la cárcel, no es tampoco así. Hay que hacer todo este procedimiento para determinar si es que en efecto la persona que está siendo aprehendida, que está siendo procesada, es un traficante. La cuestión no es tan sencilla, y más aún con lo que dispuso la Corte Constitucional en su momento. Ahora, este tema anunciado públicamente parte de la derogatoria de la tabla, que hasta el día de hoy no se lo ha hecho. ¿Esto tiene que hacerse mediante una resolución del Ministerio del Interior? Evidentemente, en este caso hay autoridades que tienen competencia para el efecto. En la ley de drogas tengo entendido que existe un comité, y ese comité, que está conformado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior y otras autoridades, es la que debe tomar esta resolución, y a partir de eso, que es simplemente la medida correspondiente, que entenderíamos que es la derogatoria de la resolución del CONCEP, del anterior CONCEP del año 2013, y con eso, obviamente, cumplir con la disposición que ha dado el presidente de la República. Y con la derogatoria, si eso ocurre en las próximas horas, se abre la posibilidad para posibles nuevas reformas en el COIP, por un lado, y por otro, que la Corte Constitucional, frente a alguna demanda, tenga que actuar e intervenir.
Bueno, aquí es importante tomar en cuenta varios aspectos. Usted lo ha mencionado, Miguel. ¿Es necesaria una reforma al COI? Por supuesto que es necesaria una reforma. Si tú quieres tumbarte y que ya no exista la famosa tabla de umbrales para consumo o la tabla para determinar quién es traficante y quién no es traficante, eso requiere de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Eso es claro, el 220 establece de manera expresa que debe haber la tabla de drogas, como se la ha denominado comúnmente. Entonces, es claro que el procedimiento legislativo es bastante amplio, yo creo que sería un retroceso. Y por otro lado, estimado Miguel, la resolución va a ser objeto de acciones públicas de inconstitucionalidad. Eso va a ocurrir porque estamos yéndonos en contra del 326 de la Constitución, que justamente, 364, que justamente establece que las adicciones son un problema de salud pública, más allá de que también estaríamos violentando el principio de proporcionalidad entre infracciones y sanciones y otras garantías de derechos constitucionales. Entonces aquí no es cuestión de estar a favor o no a favor del presidente Noboa. Aquí no es estar a favor o en contra de la tabla de drogas. Aquí es cuestión de respetar la Constitución de la República, y a las personas que sufren de adicciones, que sufren de consumo, hay que darles la oportunidad de que se rehabiliten, no de criminalizar. Actualmente las cárceles están con un universo poblacional bastante amplio, hay hacinamiento. Imagínense usted que mezclamos a gente consumidora con los delincuentes. Eso sería un mensaje equivocado y que obviamente más va a agravar la situación que está viviendo las cárceles de nuestro país. Es decir, lo uno actuar en lo legal, en lo constitucional, y lo otro en la parte de salud, porque aquí, siendo un problema de salud pública, como bien nos recuerda el doctor André Benavides, el artículo 364 de la Constitución, al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, de prevención y también de control del consumo, doctor Benavides. Así es, esa es justamente la obligación que tiene el Estado al momento de tratar este problema de salud pública. Y quiero aquí indicar un tema adicional, estimado Miguel, porque también esto ha sido objeto de desconocimiento, porque la tabla solo es referencial y los operadores de justicia, si es que en su momento se deroga esta tabla, apliquen la sentencia de la Corte Constitucional. Y me permito dar lectura con su permiso, estimado Miguel. La Corte en esta sentencia, ¿qué nos ha dicho? Textualmente, el hecho de superar las cantidades máximas establecidas no es constitutivo del tipo penal de tenencia y posesión, no establece indicio ni presunción ni responsabilidad penal. Si el detenido supera las cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal, corresponde a los operadores de justicia establecer que la persona en tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, preparados, etcétera, tenga la intención de traficar en lugar de consumir en el marco de los derechos al debido proceso. Entonces, inclusive si es que se elimina la tabla de drogas, inclusive se da cualquier tipo de disposición, los operadores de justicia tienen que aplicar esta sentencia, porque este es justamente el punto neurálgico para determinar quién es adicto, quién tiene problemas de consumo y quién realmente es un traficante. Como vemos, la Corte Constitucional ha dicho que esta tabla es netamente referencial. Y como yo decía, aquí lo que va a ocurrir es que se tenga que hacer más peritajes, más prueba en el proceso penal a efectos de demostrar la adicción de la persona que está siendo objeto de procesamiento penal. Un gusto dialogar con el doctor André Benavides, constitucionalista y académico, e ilustrarnos sobre el tema del anuncio político del presidente de derogar la tabla de drogas. Ahora hay que implementar, adecuar al ordenamiento jurídico del Estado. André, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por la invitación, estimado Miguel. Un cordial saludo para todos. Muy amable. 7:47 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos ahora precisamente una pequeña pausa y hablar con el doctor Armando Camino, médico psiquiatra, sobre este tema
de la derogatoria de la tabla de consumo de drogas, y ahora viene el desafío, aplicar el artículo 364 de la Constitución cuando dice las adicciones son un problema de salud pública. ¿Cómo implementar esto? ¿Cómo establecer programas coordinados de información, prevención y control del consumo? Ya volvemos. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.